Buenas tardes. No sé si se oye lo suficientemente bien. Como estoy a distancia de ustedes, me voy a autorizar a quitarme la mascarilla. Lo primero, perdonen un poco la desorganización del acto, pero es que es la primera toma de posesión que hacemos en este salón de actos. La primera porque nada más inaugurarlo, llegó el maldito bicho y nos trastornó a todos. Entre otras cosas, a la ejecución de este tipo de actividades tan importantes para nuestra academia. Muy brevemente digo que el señor alcalde nos ha mandado una carta diciendo que tenía una reunión de federación de ayuntamientos y otros municipios y que no podía asistir, pero nos deseaba lo mejor. Y yo quiero dar la bienvenida a todos ustedes en general, pero muy especialmente a nuestra medalla de honor, Carlos Álvarez. Muchas gracias y bienvenido a esta casa. Y a todos ustedes, muchas gracias por asistir. Y vamos a comenzar el acto dando lectura. Decía que comenzaremos el acto dando lectura al particular del acta en la que se celebró la sesión, o donde consta reflejada la sesión en la que fue elegido como académico numerario don Chema Cobo. El señor secretario tiene la palabra. José Infante Martos, como académico secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, certifico que las actas de la Junta General Extraordinaria celebrada en el Salón de Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País bajo la presidencia de José Manuel Cabra de Luna, el 26 de abril de 2018 se procedió, según consta en ellas, a la votación de la vacante existente en la sección de pintura. En dichas actas se dice: para la vacante de la sección de pintura se necesita mayoría absoluta de los académicos asistentes que pueden votar. En el caso presente hay 24 académicos, por lo que se procede a la votación. Realizado el escrutinio fue el siguiente: 23 votos afirmativos y una abstención, por lo que don Chema Cobos se incorpora a la academia como académico numerario para la sección de pintura y firma el acta como secretaria la académica numeraria doña Marion Reder. De todo lo cual doy fe hoy, 28 de octubre de 2021, y como académico secretario firmo el rúbrico. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Seguidamente, ruego a los señores proponentes del recipiendario, doña Rosario Camacho y don Fernando de la Rosa, para que acompañen al nuevo académico al estrado. En pie. Pueden sentarse. Acepta esta medalla, este escudo y el diploma de que te hago entrega como símbolos y atributos de tu nueva condición de académico de número de esta corporación. Con ello y desde ahora te comprometes a cumplir con el objeto de la misma, fomento de la creatividad artística, estudio, difusión y promoción de las artes y del patrimonio cultural, histórico-artístico y medioambiental, y muy particularmente de la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, la música y las artes visuales.
El presidente en este momento te da la palabra, te felicita y te da la palabra para que puedas dictar la lección de tu toma de posesión. Gracias. No sabía que me iban a condecorar. Esto ya te lo ponemos luego. De acuerdo. ¿Hace falta micro o no sé? Sí. No. Este es tuyo. No. Ya lo regulas tú. ¿Se oye? Sí, ¿no? Bueno. Pero tienes que acercarte. Sí, de acuerdo. Voy a preparar esto un poco. Yo tengo un texto que he escrito para la ocasión y en el que se cruzan varias ideas, pero estas varias ideas al fin y al cabo suponen un recorrido a lo largo de mi obra o de mi vida como artista desde que empecé en los años 70 hasta ahora. He tratado de sintetizarlo lo más que he podido, lo cual conlleva a terminar siendo un poco rompecabezas, un puzzle, en el buen sentido de la palabra. No va a romper cabeza a nadie, el arte no da para tanto, pero en fin, que al final, como también pasa en mi trabajo, mi obra al final son pequeñas propuestas o propuestas que el espectador responsable, sagaz e inteligente tiene que recomponer y sacar sus propias conclusiones. El texto se llama El artista es un fingidor y la copia es el original. Se escribe con la esperanza, casi siempre vana, de que las palabras se escriben solas. Cuando se empieza a escribir, puede que la escritura haya comenzado ya mucho antes. Un buen comienzo siempre, y en mi caso, es un sí condicional que neutraliza la fantasmal amenaza de esa sombra que es el yo. Si el yo se impone, casi siempre lo hace, estamos ante un plagio perfecto y los ecos del modelo van a perseguirnos hasta ensordecernos con su ruido y todo el texto acabará como un presuntuoso manifiesto de autenticidad. Aquí el artista es un fingidor, es una pieza posiblemente del año 76, 77. Aquí está la versión a lápiz de color. Luego un cuadro grande que hoy está en alguna colección, creo cuál, pero vaya, no estoy seguro, no lo digo. Pero en fin, que hay una versión grande. El cuadro original, la gracia que tiene es que el formato es completamente irregular y matiza de esa forma pues, el juego de perspectivas que ya están insinuadas en el dibujo. Hace muchos años encabezaba un texto de uno de mis catálogos una frase de Pessoa que modifiqué al modo que Duchamp hiciera con los objetos encontrados, con los objets trouvés. Y yo la retocaba la frase de Pessoa era el poeta es un fingidor, y yo la retocaba escribiendo el pintor es un fingidor. Al mismo tiempo, y esto lo añado, no está en el texto, y no deja de ser una divertida coincidencia, un amigo mío de generación, ya desaparecido, escribía un texto titulado Chema Cobo en la Academia Burlesca. Evidentemente empecé en una academia burlesca y hoy recuerdo mucho aquel comienzo porque en él también mi amigo planteaba muchas de las cosas que yo planteo aquí desde un punto de vista absolutamente lúdico, cosa que era imperdonable en los años 70, sobre todo cuando se imponía un arte solemne, estrictamente político. Nuestra forma de hacer política era precisamente prescindir de la política, que era la forma más insultante al modo de un libertino dandy, que es la pretensión que hemos tenido siempre
y la que sigo teniendo, aunque a veces no me disfrace de dandy, pero en fin, la actitud la propia. Y, en fin, continúo. Si no hubiese tomado esta frase prestada y lo hubiese utilizado desde entonces como carta de presentación, estoy seguro de que mi obra hubiese sido diferente de la que por lo menos hasta el momento he hecho. O tal vez no. Estoy, y siempre, hace mucho tiempo, y soy muy consciente de ello, en manos de Humpty Dumpty. Humpty Dumpty es el personaje hombre huevo de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando yo empleo una palabra, insistió Humpty Dumpty en tono desdeñoso, significa lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. La cuestión está en saber, objetó Alicia, si usted puede conseguir que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión está en saber, declaró Humpty Dumpty, quién manda aquí, si ellas o yo. Y en eso estamos. Hay agua. El asumir el ejercicio de fingidor me ha llevado y me lleva por caminos no esperados, pero siempre deseables. La palabra fingir en castellano tiene sinónimos tales como aparentar, disfrazar, simular, encubrir. Si las traduzco, cosa que es una de mis formas favoritas de viajar, por ejemplo, al inglés tenemos to pretend, to act, to play, y el campo semántico es aún más amplio. Así pues, fingir es una forma de doblez. Es una forma de multiplicarse y asumir roles diferentes cuantas veces uno quiera, pueda o crea conveniente. Es una forma de juego, un juego de apariencias cuya finalidad sería tal vez ocultar, hacer desaparecer el supuesto original, es decir, el punto de origen. Lo esencial de la historia consiste en la desaparición de un original y su reemplazo por una proliferación acelerada de falsificaciones y dobles. Primero una falsificación, después otra, más tarde un doble, después dos dobles, por fin una infinidad de dobles. Esta es una frase de un filósofo francés que es mi favorito también, es un post-nietzscheano, que es mi favorito desde los años 70 en que lo descubrí por primera vez. Desde entonces he leído y releo continuamente sus libros. El tema suyo es lo real y su doble, o la realidad y sus dobleces. En definitiva, yo lo que intento, o he intentado siempre, es ser un yo sin denominación de origen. Es decir, muchos yoes, tanto como colores pueden mimetizar un camaleón. Por ello, el que escribe esto tal vez, estoy casi seguro, sea diferente al que lo lea. Estoy casi seguro de que el día de la lectura, hoy, soy el primer sorprendido. Y lo estoy. Estoy hablando por alguien, es decir, me siento como el muñeco, un ventrílocuo. Y a veces me ha costado, es decir, el mero hecho de leer, me cuesta asumir al personaje que estoy leyendo. Y en las primeras lecturas que hacía, por eso me resultan trabajosas, me daba risa. De lo cual, ante la solemnidad de los actos, quedaba como un poco, fue en un congreso de filosofía, de estética, que me invitaron, me daban carcajadas y me decían mis compañeros, que eran filósofos, decían, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te ríes de ti mismo? Digo, al final es que estoy condenado a ello. Es decir, o sea, es que no sé qué puñetas dice este caballero, pero en fin, lo sigo haciendo. En fin, hoy me he autoconvencido de que tiene algo que ver conmigo porque he corregido el texto tantas veces que he estado a punto de borrarlo entero. Es decir, pero menos mal que mi compañera me retuvo en el intento de autodestructivo que es bastante habitual. En mi adolescencia tuve la suerte de encontrarme en la biblioteca de mis padres un libro de Nietzsche. De él hubo una frase que me asombró entonces y siempre me vuelve a la cabeza, sea cual sea, el yo en que este día tenga en juego. Él decía, el yo es una síntesis conceptual. Parece poco, pero en fin. El hecho de que seamos un juego de palabras, que juego con las palabras y me obliga a balbucear sin cesar en busca de un silencio elocuente, mejor sería decir de sucesivos silencios. Hoy las palabras no son unívocas, navegamos en la indeterminación. Ahí tenemos a Tweedledee, Tweedledum, y pasamos.
El banco de lo significante parece vacío y nosotros parecemos clientes deambulando a su alrededor con un número de la cuenta corriente en rojo. Esta situación tampoco en esta situación tampoco las imágenes encuentran un escenario seguro donde presentarse y donde representarse. La única conclusión digna del juego es seguir jugando. Así pues, intento en este caso evitar cualquier tentación enunciativa. Esto es notable en mi obra, es decir, no hay nunca un enunciado, incluso en los textos que escribo son frases que algunos llaman aforismos, son unas sentencias cortas que nunca tienen conclusión, es decir, quedan abiertas siempre y se van modificando con el tiempo. Yo diría más que son como ocurrencias, pero en fin, ocurrencia tiene un tono peyorativo que ya sería el colmo que me lo autoaplicase, pero bueno, tampoco estoy en esa fase de masoquismo total. Lo que uno deja, el otro lo recoge y lo continúa. El yo es un punto entre dos puntos suspensivos que son ese indefinible yo, pero en diferido. Volviendo a Nietzsche, en un texto también revelador, escribe: ¿qué es entonces la verdad? Una muerte en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realizadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. El cliché del que hablamos todos los días. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. Para Nietzsche no existe la realidad que fundamente el lenguaje, con anterioridad al mismo lenguaje, y que por tanto sirva como criterio para distinguir un lenguaje literal de otro imaginario retórico. En definitiva, para Nietzsche, ver es interpretar. Eso es costoso siempre para el espectador de arte, porque está buscando siempre una cosa, pero nunca está mirando, nunca está viendo, o se resiste a ver. O sea, últimamente ya quiere que le cuenten el cuadro, más que mirar. En fin, bueno, pues son mangajes del oficio y de la época. Ver es interpretar, insisto. Solo vemos cuando interpretamos, y este interpretar implica ser consciente de las metáforas que inventamos y evitar así confundirlas con la realidad. Inventar metáforas es crear asociaciones nuevas. Hay tantos mundos nuevos como posibles interpretaciones y descripciones seamos capaces de articular. Es evidente que para Nietzsche el engaño y la falsificación son necesarios para la vida humana. Toda metáfora es un proyecto de simulación. Desde Platón, la teoría y la práctica de las artes visuales ha venido fundamentada en la relación que éste estableció en original y copia. Evidentemente, el simulacro, el engaño, la impostura, la simulación quedaban fuera de su sistema bastante totalizador. Para Platón, el mundo de las imágenes no es otra cosa que el mundo de la imitación. El sofista dice: la mímesis es una cosa del orden mismo de la producción de las imágenes y de ninguna manera las realidades. Aquí voy para atrás. Hay en su discurso dos clases de imitaciones que equivalen a dos clases de imágenes. La que produce copias, iconos, y la que produce simulacros, fantasmas. A la primera, el arte las copia, las denomina eikastén, y a la segunda, que fabrica simulacros o fantastiquén. La copia, iconos, responde a la fidelidad de un modelo. En cambio, el simulacro, fantasma, es la imagen sin modelo o la imagen deformada de un modelo dado y es reprobable porque cuestiona el orden de los factores. ¿Cuál es primero, el original o la copia? Platón hace las siguientes distinciones: esencia, apariencia, inteligencias y sensibilidad, idea e imagen. La verdad es patrimonio de la idea, dice Platón, y por ello desconfía de los artistas o imitadores por crear fantasmas que nada tienen que ver con la realidad.
evidentemente no soy nada platónico. Y lo sé desde muy joven, es decir, desde que estudié Platón le tuvo una especial manía, no sé por qué, pero me caía gordo hasta el nombre. No he logrado superarlo y tendré que ir al psicoanalista porque, claro, está mal visto que un hombre a mi edad y académico no respeta a Platón. Pero, en fin, dejemos las cosas como están. El simulacro es algo más que una perversión o imitación en sí misma. El simulacro es una imagen inútil, pervierte el sentido de la imitación, porque nos muestra falsa apariencia. La copia es apariencia y el simulacro es una apariencia falsa. Es pues copia de la copia de un icono degradado. A Platón lo que realmente le preocupa, ya lo intuye Nietzsche, no es que el mundo de la plástica, el mundo de las artes visuales, sea algo muerto que solo resucita ocasionalmente dependiendo del punto o de aproximación del espectador, sino la particular perspectiva de la subjetividad del hombre que permite que lo que no sea ni proporcionado ni fiel al original, en un momento dado sea visto como una fiel copia. Es decir, que no aceptaba dobleces ninguna. Es decir, el pan y el vino, y para usted esto es copia, vale, si no es copia, de fantasmitas ninguno. O sea que la cosa se puso peligrosa. De aquellos lodos, estos barros, claro. En fin. El problema de la visión política moral de su sistema no era solo el artista que falsificaba, sino el espectador mismo que se pervertía. En los siglos XIII y XIV, la influencia de Aristóteles, además de los descubrimientos ópticos, incitaron a escritores y poetas a pensar en las imágenes no como simples copias, sino como opciones fantasmáticas de las copias mismas. Ahí es donde mete mano directamente el barroco, y aquí es donde la cultura española, es decir, podía estar bien orgullosa de haber sido una avanzadilla de la modernidad, es decir, de lo que ahí se ha considerado postmodern o postmoderno. En fin, como no se ven las cosas claras y el barroco está para machacarlo también, pues lo machacaremos también, pues en fin, no es mi caso. En el 1967, Gilles Deleuze, en Simulacro y Filosofía Antigua, pone boca abajo el sistema platónico, este es de los míos. La copia es una imagen fundada en la semejanza, en cambio el simulacro es una imagen sin parecido. Un catecismo muy inspirado en el platonismo nos ha familiarizado con esta noción. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Gracias al pecado, sin embargo, el hombre perdió su parecido con él, pero no su imagen. Hemos devenido simulacros. Hemos abandonado una existencia moral para entrar de lleno en una existencia estética. El simulacro deja de ser entonces una copia degradada. El simulacro no es asociable ni a la copia ni al original. Ya ni un solo punto de vista privilegiado, hay muchos. Eso pasa en el barroco, es decir, hay muchos puntos de vista, es decir, aparte de pura propaganda del patrón, pero en fin, en general, visualmente, perceptivamente, es una multiplicación de puntos de vista. Después ya eso formalmente, es decir, la gran sorpresa es por qué el cubismo resulta tan sorprendente. Porque, es decir, cartografía directamente la forma de mirar el ojo del barroco, o sea, no va más lejos. En fin, y tampoco tuvo tanto recorrido. El simulacro deja de ser una copia degradada. El simulacro no es asociable ni a la copia del original, lo repito. Lo mismo y lo similar. No tienen una esencia, sino simulada. Esto es, una misma que pone, esa es la esencia de los dos, pone en evidencia el mismo funcionamiento del simulacro. Y vamos a la anécdota. Ahí va. Hace tiempo viví un tiempo, durante 3 o 4 años, en Bélgica. Y si bien yo ya era un conocedor de la obra de Magritte, mi conocimiento, como ocurre bastante en España, era harto superficial. Estando en Bélgica y trabajando con mucho material que allí me encontré, tanto literario como plástico, redescubrí al Magritte que yo intuía que podía ser. Y era un Magritte profundamente conceptual y muy desapegado del hecho pictórico en sí. Por eso se dice siempre que Magritte pinta muy mal. Sí, Magritte no pinta mal. Magritte lo que hace es pintar con desgana porque quiere que se note que está contando otra cosa. Es decir, que la pintura no es el objeto en sí, sino lo que está contando o lo que está cuestionando. En fin, este es uno de los cuadros emblemáticos de él, pero en fin, que ha dado mucho de sí y sigue dando de sí. No hay mejor ejemplo para lo anteriormente dicho que el ensayo de Michel Foucault,
en su libro Ceci n'est pas une pipe. Retomando Deleuze, Foucault hace de la obra de Magritte un paradigma del simulacro. La traición de las imágenes, que es el título, es quizá uno de los cuadros más populares del pintor belga. Sobre un fondo lechoso vemos flotando en el aire la imagen recortada de una pipa de fumador. Bajo ella, y escrito con caracteres que recuerdan a aquellos que ilustraban los antiguos manuales para aprender a escribir, podemos leer «Ceci n'est pas une pipe», esto no es una pipa. Esta obra cuestiona no solamente la naturaleza del lenguaje, sino la representación, la comunicación y la fragilidad de la referencia, del referente. La clave que desata todos los interrogantes ante los que tenemos ante los ojos está en la inclusión de el ceci, el indicador esto. Del hipotético esto es una pipa que de un vistazo todos creemos ver, arrastrado por las convenciones, al esto no es una pipa, entonces todos caemos en la trampa y cito a Foucault. Esto no es una pipa, sino el dibujo de una pipa. Esto no es una pipa, sino una frase que dice que esto no es una pipa. La frase esto no es una pipa, no es una pipa. En la frase esto no es una pipa, la palabra esto no es una pipa. Esto no es una pipa. El cuadro, la frase, el dibujo de la pipa, todo esto no es una pipa. Aquí ya empezamos las 10.000 versiones que se hacen retocando la obra original de Magritte. Es decir, son infinitas, aparte de las múltiples copias que hizo él por encargo, es decir, que como a todo el mundo le gustaba el cuadro, él ni corto ni perezoso, que tenía que alimentar, vivía en un barrio no estaba mal, tenía un perrito que sacar, tenía una señora que era gastosa, entonces el hombre se dedicaba, bueno, como no hay otros ingresos y yo soy un surrealista que me tienen puesto el ojo los surrealistas franceses porque soy un poco díscolo, pues bueno, ¿qué quiere usted? ¿Otra pipa? Yo le hago otra pipa y él hace otra pipa. Al final hay como 30 o 40 pipas dando vueltas por el mundo. Claro, y tiene que ver con esto que estoy contando porque nadie sabe cuál es el original. O sea, al final, ¿cuál es el original y la copia aquí? En fin, eso. El uso de esto que señala tiene una función, la de disolver la certeza del significado y las posibilidades de referencia. La traición de las imágenes nos sitúa en el umbral de otra manera de descifrar esta imagen que tenemos ante nosotros. El significado es incierto, se desplaza, se nos escapa y anda en tierra movediza entre el icono y el símbolo. La imagen, su representación es paradójica. La imagen es engañosa, es falsa, finge ser una cosa y es otra que a su vez es incierta. Marcel Brodaers, un artista que casi nadie dice saber entender o entender, es otro gran artista belga que fue un discípulo de Magritte, algo delincuente, dicho sea de paso, pero que realmente él venía de la poesía y se dedicó a la plástica mezclando, es decir, lo que era su pasión poética con la plástica. Él era un obseso de Mallarmé. Y entonces, Mallarmé ya tenía una tradición importante en la vanguardia, es decir, Mallarmé había sido importantísimo para Duchamp, para aquellos del arte por el arte, y sobre todo para el arte conceptual. Y Brodaers reincorpora, no solamente retoma el mundo de las no referentes y de la cuestionar lo referente de Magritte, sino él le da una otra vuelta de tuerca, que pone boca abajo todo lo que había sido Magritte, pero en fin, lo reafirma al mismo tiempo. Marcel Brodaers es quizá el artista mejor ha desarrollado con su obra esta paradoja de Magritte que Magritte planteó en el cuadro que hemos comentado. En esto es una pipa constatamos que la representación no representa el objeto, la pipa, y al mismo tiempo advertimos que tal objeto, cosa, no es lo mismo, no es el mismo. Brodaers, de forma beckettiana, como Samuel Beckett, nos hace ver en su pieza Entrevista con un gato, bueno, no pasa nada. Ahora va a hablar un gato tampoco. Brodaers, en su obra, que muy Beckett, un diálogo, Entrevista con un gato,
En ella leemos, el entrevistador pregunta, ¿esto es una pipa? El gato contesta, miau. El entrevistador pregunta, ¿es esto una pipa? El gato responde, miau. Ambas preguntas y respuestas se repiten hasta el infinito. En otra obra de Brodaer, esta vez en una de sus películas titulada Esto no sería una pipa, vuelve al juego y da una vuelta de tuerca más. Esto es Magritte, pero bueno, podía haberlo hecho Brodaer, es decir, que en el fondo se vuelve a Magritte aquí. Describo las imágenes que vemos en la peliculita. Una pared blanca, además las películas son muy rudimentarias, están hechas en 8 milímetros, muy primaria, sin nada de efectos especiales como acostumbra el videoarte hoy, y ese es parte del encanto, es decir, o sea, que reduce hasta la esencia lo que quiere contar. Entonces las imágenes las voy describiendo, es decir, como un pase de fotografía, una pared blanca, una columna de humo, una solitaria pipa humeante, una pipa que no humea, un subtítulo, subraya todas estas imágenes y leemos la palabra, figuras. Figuras que la convierte simplemente en objeto de ilustración, es decir, hemos vuelto de la ficción a la pura figura. O sea, un referente sin referente ya, o el referente se refiere a sí mismo, que llevamos una cuestión ya de darle vuelta al... Esto poco tiene que ver con la verdad, eso tiene cuestiones de decir todo lo que estás viendo. El artista en este caso hace una transposición del cuadro de Magritte llevándolo casi a sus últimas consecuencias. La paradoja que la pintura plantea vuelve a repetirse aquí dentro de otra paradoja. Brodaer hace con ello algo parecido al cuadro dentro del cuadro que va repitiéndose hasta el infinito, lo cual no deja de ser magritiano. Ambos artistas conceptualmente nos arrastran a una situación de alternancia progresiva entre lo visible y lo invisible, es decir, a la incertidumbre absoluta. Que al fin y al cabo, ese, en mi caso, es el camino del artista. Es decir, yo parto de una intuición y me lanzo a la incertidumbre porque es lo único excitante. Y bueno, resulte lo que resulte. De ahí, a veces los gestionados cambios de estilo que llaman, o de marca de fábrica, que abierto que no son nada rentables, pero en fin, pero que me quiten los bailados, es decir que... Aunque sorprende, este señor con traje negro y bombín, me refiero a Magritte, que paseaba con paraguas por Bruselas, vivía como el más respetable de los burgueses de su tiempo, no era en absoluto aquello que aparentaba. Su actitud hacia el hecho de falsificar queda clara en una frase de su amigo Marcel Marien, que le atribuye la siguiente frase. Comprar un diamante falso, sin saberlo, causaría el mismo grado de satisfacción como comprar un auténtico. Todo ello es debido al hecho muy simple de pagar un precio muy alto por ello. A partir de ahí, Magritte, en ciertos momentos de su vida, y sobre todo en la primera mitad de la década de los 40, parece ser que pintó, o sea, estamos hablando de la guerra, pintó y vendió con ayuda de sus amigos algunos cuadros falsos, entre ellos Picasso, cuadros de otros cuadros cubistas. Picasso llegó a saberlo y le pareció buena la idea. O sea, le pareció que no lo hacía mal, que incluso decía, bueno, incluso son mejores que los míos. O sea, este te ha salido mejor que yo, déjalo. No se sabe en qué sitio están. Es decir, cuando Marcel Marien hizo la declaración, la viuda de Magritte entonces y los acompañantes de la viuda de Magritte montaron en cólera porque, claro, desvirtuaba muchísimo todo y cuestionaba la honestidad de ese hombre tan aparentemente tan respetable. Efectivamente, hay unos cuantos museos de arte contemporáneo que tienen unos Picasso o unos Max Ernst o lo que fuesen que son Magritte y nada más que lo supieron ellos. Nosotros disfrutamos, ¡ay, qué Magritte tan bueno! ¡Ay, qué Picasso tan bueno! Y está hecho, para alegría mía, es decir, está hecho por el otro, claro. Aquí hay un autorretrato en billete, que ahora eso es una broma entre ellos. En fin, y aquí. Ahora volvemos. Ante cualquier cuadro falso, Magritte, ante cualquier cuadro falso de Magritte, el recurso irónico ya establecido con esto no es una pipa se impone como argumento. Ante una acusación de plagio, Magritte puede recurrir al esto no es, creando pues un estado perfecto de incertidumbre
que es el hábitat y caldo de cultivo de la falsificación perfecta. La falsificación y el trampantojo comparten una intención primera, engañar al espectador o usuario. El trompeleil o el trampantojo y la falsificación tienden a diluir la frontera entre la realidad y el artificio, y la obra de Magritte hace uso de esta estrategia a lo largo de su carrera. Ahora vamos a ver lo que es un trampantojo impresionante que a mí me ha marcado muchísimo y por eso lo pongo, que está en el Palazzo del Té de Mantua, de Giulio Romano, tanto arquitecto como los frescos. Esto está en el dintel de una puerta. Es la Sala de los Caballos, que era una especie de caballeriza que hay, en la antesala de la Sala de los Gigantes de Giulio Romano, que es una obra fantástica. Como ejemplo de trompeleil y como ejemplo de arte moderno, ya lo vemos en el Renacimiento, está ahí. El problema es que no teníamos conciencia de cuestionar a Platón como se ha cuestionado posteriormente y se seguía imponiendo el mismo rictus que después recoge la Academia, el rictus platónico de la imitación, de la mímesis, etcétera, etcétera. El trompeleil recuerda la historia de Parrhasio y Zeuxis que nos cuenta Plinio el Viejo. Por un lado engaña, pero al tiempo nos revela algo. En la historia de Zeuxis, lo importante no es el momento del engaño, sino el momento aquel en que la trampa es descubierta. Eso es el mismo fenómeno del Boyer. El mirón solamente tiene interés cuando no es descubierto, solamente se interesa. Cuando es descubierto no pierde todo el interés por mirar. Es decir, que descubrir al mirón es frustrarlo. O sea que eso lo mismo pasa con esto. Así pues, engañar el ojo también implica que éste se abra más en otros términos. Este momento de engaño y desengaño es un momento de negación estética, un momento de esto no es. Lacan, refiriéndose al ejemplo de Parrhasio, nos dice: si uno desea engañar a alguien, lo que uno le presenta es la pintura de un velo, es decir, algo que incite a éste a preguntarse qué hay detrás de dicho velo. Resumiendo, las cosas que vemos siempre esconden otras cosas y podemos ver, sin embargo, que una imagen no esconde nada. Detrás de una imagen no hay nada y detrás de un cuadro hay algo, yo creo que solamente la pared, siendo un poco cínico. Y el artista, tal como lo conocemos hoy, es un invento reciente de la historia del arte. Y hoy el arte, desafortunadamente, produce más artistas que obras de arte. Y esa es una de las paradojas de la mal llamada democratización casi fetichista del arte. Magritte, su alter ego era un personaje cinematográfico de folletón muy popular en su tiempo, Fantomas. Es revelador el autorretrato del artista como fantasma. El cuadro titulado El Bárbaro, esto es una cosa de magia, cómo desaparecer, que viene muy al tema, y aquí en Magritte, con su cuadro como El Bárbaro, que es Fantomas. Fantomas, cuyo nombre alude a phantom, fantasma, es una existencia aparente, una aparición, un espectro, un espíritu, un espejismo. Es más, su mundo es el de la delincuencia, el robo, la falsificación. Su arma es su capacidad para impostar a cualquier apariencia, vestir cualquier máscara. Incluso su firma desaparece de su tarjeta de presentación una vez consumado el delito. Esto es una foto de Magritte, que evidentemente es decir, guarda toda esa especie de secreto de cómo hacer una cosa misteriosa de la nada. Es decir, es una simplemente foto de aficionado de una amiga de la familia escondida en una puerta y señalando un sitio que nadie conoce, nadie desconoce. Eso produce más inquietud que realmente una obra muy bien pensada para producirla. Es decir, o sea, que al final los grandes acontecimientos en las obras de arte pasan fuera de la obra de arte. Es decir, la gran anécdota de la familia de Carlos IV de Goya o de Velázquez está fuera del cuadro. Nosotros estamos viendo un reflejo, estamos viendo una fantasmagoría. Y lo importante es que nos revierte a la realidad en la que estamos nosotros y nos la hace cuestionar. Claro, en el caso de Goya cuestiona la Casa Real de una forma brutal, ¿no? Fantoma es lo equivalente en el plano del lenguaje a ese deíctico sesí, esto, que por un lado captura una situación y al tiempo hace que ésta emprenda su fuga. Ahora tenemos aquí la famosa manzana. En el año 60, ya con Magritte ya bastante mayorcito, Magritte intercambió una obra suya titulada La fuerza del hábito con su amigo Max Ernst, el surrealista norteamericano afincado en París. En este cuadro podemos ver una inmensa manzana
que está en el centro de un marco pintado que recuerda aquello de los escudos heráldicos. Y también leemos «Esto no es una manzana». Masser modifica esta pintura antes de colgarla en su casa. En la manzana pinta un cómico pajarito enjaulado y más abajo escribe «Esto no es un Magritte», firmado Masser. El acto de Ernst ofrece un significado, un Magritte distinto, el situar el problema del esto, es decir, en un lugar aún más subversivo. Esto de cambiarse obras, ir falsificando y firmándolo a uno y otro, es ya un clásico, pero incluso es decir, cuando le tienes manía a algún colega que quiere cambiarte una obra, se la puedes cambiar y después la repintas tú, y después se la enseña. Entonces ya no es enemigo para siempre, pero no te molesta. O sea, que es la posibilidad. Ernst hace evidente que el tiempo, que en un tiempo en el que la reproducción lo es prácticamente todo, es casi imposible no falsificar. Si ceci n'est pas in pipe, es porque ese momento lo define el discurso específico del plagio y no la obra de Magritte. La etiqueta magritiana, al igual que la firma, para ser válida, reconocible y única, deben ser reconocidas a través y gracias al hecho de repetirse. El autoplagio empieza con la firma y en arte una firma no deja de ser una forma, quizás la más eficaz, de devaluar tu propia obra. Aquí estoy yo haciendo, este es un cuadro de los años 90, de los años 80, final de los 80, y es que realmente estoy utilizando el cuadro como espejo, también el cuadro una moneda de la que sale el brazo de un Joker, y dice que el título es «El arte acuña autenticidad», que es la broma que se hace ahí. También hay otra broma, otra alusión al año 92, que es el año de la celebración del descubrimiento, es decir, que hay varias lecturas en él. Lo real, entendido como la representación brutal de la realidad, no deja de ser una ingenuidad que aporta, eso sí, muchos reales de oro. Este real del museo es doblemente obsceno, primero por querer confundir un hecho dado con su representación y segundo por aspirar, y me atengo a los hechos, a ser mercancía mediática, reproducida y reproducible sin la menor intención de resistencia. Estoy hablando de esa especie de moda de retomar el real lacaniano y llevarlo al museo. El real es lo que no se puede representar, no se puede simbolizar, es decir, y evidentemente se da un falso, no un falso, sino un auténtico fraude a la hora de llenar los museos de miseria callejera y cosas similares. En la mercancía, y aquí lo dice Baudrillard, es el lugar de transcripción de todos los objetos posibles. A través de ella comunican los objetos. La forma mercancía es el primer gran medium del mundo moderno, pero el mensaje que entregan con ella es radicalmente simplificado, siempre el mismo, su valor de cambio. Así pues, en el fondo, el mensaje ya no existe, sino como el medium que se impone en su circulación pura. Lo real, visto los resultados, cuando es entendido de esta forma excesiva, no deja de ser tan vacuo como grandilocuente. La presentación cruda de la realidad, evitando cualquier tipo de representación, es un hecho, una ilusión de naturaleza opuesta al arte como mediador o artificio. Aquí hay una máscara transparente, que evidentemente es una paradoja, es de un cuadro mío de hace años, y que evidentemente ilustra muy bien esto que acabo de decir, que la representación es el hecho, una ilusión de naturaleza opuesta al arte como mediador y artificio. Hoy día el arte, por lo que puede mostrar y manifestar, es la carencia que tiene para acceder a lo real. Para Clément Rosset, lo real es aquello que queda cuando las fantasmagorías se disipan. Como dice Lucrecio, se arranca la máscara y queda la realidad. Sigo la cita de Rosset. Lo real es tal vez una suma de apariencias, de imágenes y de fantasmas que sugieren de forma falaz la existencia. Abreviando, lo real consistiría en el conjunto de dobles que volvería a la nada en el caso de que estos desaparecieran. El doble de lo real es el único real, pues es el único perceptible. Lo real sin doble no es nada. Aquí. Esto es de una película, se llama el Blow Up, de Antonioni,
que realmente está jugando a ese vaivén, está jugando realmente a... ¿Es verdad? ¿No es verdad lo que veo? Ay. Ya queda poco. No lo digo por mí, ¿eh? Para Rosset, el arte tiene dos vías para evocar la singularidad de lo real. Una sería lo fantástico, esta por defecto, y la otra por exceso, que lo llama él el realismo integral. En el primer caso, lo fantástico se concibe como medio de subversión de lo real. Esto no deja de recordarme el proyecto romántico que, en palabras de Novalis, consistía en convertir lo familiar en extraño y lo extraño en familiar. Pues para Rosset, lo real no es definible en relación con lo imaginario, sino en relación con lo ilusorio. Esto es bastante importante. En otros términos, lo imaginario es un modo de evocar lo real, y en cambio lo ilusorio es la forma por excelencia que tenemos de negar lo real. Es decir, la ilusión es al fin y al cabo aquella mentira aceptada de la que hablaba, e indispensable, ineludible, de la que hablaba Nietzsche. Es decir, que es la clave de la supervivencia del ser humano, engañarse permanentemente para no confrontar lo que más le desagrada. El arte, pues, sería un duplicado de un doble, es decir, un simulacro que evoca lo otro, el otro. La otra forma que el cine, otra forma que describe Rosset, el realismo integral, es parangonable y consiste en una labor de sabotaje de todas las convenciones y estereotipos que empañan imágenes y conceptos. Es un trabajo básicamente de desilusión, al contrario de lo que se piensa, que es un trabajo de ilusión. Ese ilusionismo al final termina desmontando la realidad. En ocasiones he utilizado la figura de Joker como comodín, del bufón como personificación alegórica de este tipo de acciones. También, como ejemplo, volvamos al principio de este texto y recordemos la aventura de Cecina Pain Pip. Marcel Brodage puede ser ejemplar para explicar este tipo de trabajo cuando nos dice que el alfabeto es un dado de 26 caras. La reminiscencia de Mallarmé es evidente, como también lo es el señuelo de la representación. Aquí tenemos un cuadro mío y aquí tenemos aquí está un golpe de dado, no voy a ir al azar, que es uno de los poemas más fascinantes, pero también más crípticos de la historia de la literatura. En fin, sirve mucho para los artistas plásticos, sobre todo a mí me ha enseñado a cómo situar cosas, al uso que el blanco puede tener puede ser de significativo o no significativo, y como un blanco puede ser significante o puede ser simplemente una negación de algo. Creo que son cosas importantes, por lo menos en mi caso. En definitiva, para Rosset, el artista no es un inventor de cosas nuevas, sino una especie de recuperador del azar, un usuario oportuno de lo fortuito. Aquí está mi influencia. Esto es una partitura grande, de un tamaño enorme, con estos dos agujeritos que suenan a caja de resonancia de violonchelo, violín, y en el que está escrito entre las letras del pentagrama blanco sobre blanco un texto en que digo que la mitad de todo es secreto y la otra mitad está escondida. Es decir, después cada uno ya que saque sus conclusiones. No en vano el artista constata que el mundo es un duplicado, un doble inventado, un universo paralelo que compite con el universo existente. El artista finge y se multiplica cuando uno es mucho, solo puede acabar siendo un fantasma. Se es y no se es en un movimiento pendular que disuelve todos los espacios que se ocupa y por los que se pasa deambulando. Las buenas falsificaciones son aquellas que están en los museos, las malas terminan siempre en los juzgados. Palabras como estas podrían haber sido dichas por uno de mis dobles. Uno de mis socias, simulando bien ser juez, bien comisario, bien experto falsificador. Nabokov, para quien el arte de novelar consistía en plantear una situación con algo de enigmático y encontrarle una solución elegante, insistía siempre en la idea de que el arte es como la naturaleza como la naturaleza es engaño. Directamente decía, el arte como la naturaleza es engaño.
En un cuaderno de notas encuentro la siguiente frase. Ni siquiera recuerdo cuando lo he escrito, pero en fin, lo encuentro. Dice, un día mirándome al espejo me reconocí. Recobré la calma cuando alguien me indicó que dicho espejo era una falsificación convincente. Más abajo escribo, cuando dejo de jugar aparecen los fantasmas. El interés del fantasma está en su eventualidad. Es algo como el incierto color de los camaleones o como el camuflaje invisible, como aquello que no es abarcable por una palabra. Sin embargo, todo ello tiene algo de falsificación, de artificio, en definitiva, de representación. Benjamin, al hablar en correspondencia, dice algo así. Una palabra nos remite a una imagen. La imagen podría, por lo tanto, determinar el significado de la palabra, igualmente como el significado de la palabra determina el de la imagen. El arte, sospecho, que se mueve entre el vaivén, en este vaivén entre imagen y palabra. La imagen es el fantasma en busca de un escenario donde aparecerse. Siempre pienso... pienso mucho. Siempre pienso que este espacio de la representación, en este espacio de la representación, y no hay representación que no sea una apertura vertiginosa a la ausencia. Sugerente, palabra de Benjamin, esconder significa dejar huellas, pero unas que sean invisibles. El fantasma solo es presentable por su ausencia. Llegado a este punto, colocándome boca abajo y haciendo el pino, para ver las cosas al contrario, me pregunto, si no es el mundo aquello que finalmente, me pregunto si no es el mundo aquello que representamos, y si este en ningún momento se nos presenta, y si nosotros somos quienes nos presentamos en el mundo. El bufón, el comodín, patas arriba, puede concluir con un buen chiste diciéndonos que al representar lo único que hacemos es constatar nuestra presencia en el mundo. Y si la única garantía que tenemos de estar en el mundo es el solo hecho de representar, es una forma de hablar. Aquí se acaba. Muchas gracias, Chema, señor académico. Muchas gracias. Tiene la palabra para contestar al nuevo académico y darle la bienvenida en nombre de la corporación a don Fernando de la Rosa. ¿Se me oye mejor? Señor presidente, señoras y señores invitados, amigos todos, muchas gracias por su asistencia a este acto. Pues para mí es un honor ser quien reciba hoy en esta Real Academia de Bellas Artes al pintor Chema Cobo. Él mismo se ha presentado ya casi como un escapista de su propio yo, su múltiple yo, la pintura por delante y la palabra en el reverso, como un prestidigitador sin chistera, pero travestido en bufón, en comodín, volviendo los naipes malévolos que en su baraja son los de un mago. De aquellos magos de los que siempre guardamos una secreta sospecha, pero de los que esperamos solícitos el arte del engaño. En nombre de todos los que constituimos la Academia, bienvenido, Chema, y esperando, eso sí, que tu incorporación sea la del auténtico y original. Y te halles entre nosotros, así como en todas tus dimensiones y desdobles posibles, como artista de especulares y laberínticos caminos, aunque también de largo y hondo recorrido, de voz rotunda y singularísima en la pintura actual. Sabemos que llegas a esta Academia de San Telmo con la ilusión y el impulso necesarios para alcanzar nuestros objetivos y cumplir nuestros propósitos sin preservar, al tiempo que renovar una institución dedicada desde la raíz a las hojas, a las bellas artes. Y ello sin menoscabo de otras instituciones, sino más bien con ellas, en favor de la cultura malagueña. Gaditano de Tarifa e hijo de un médico ginecólogo, eres desde hace tiempo y por decisión propia malagueño de adopción, pues vives en Alaurín desde el año 1999. Por el año tal vez decidiste poner pie en el siglo XXI desde esta tu tierra, dando comienzo a una etapa nueva en tu vida.
Tu primer encuentro con el arte, según tú mismo cuentas, es un temprano recuerdo. Interesado por su bellísimo desnudo, como por el reflejo de su cara en un espejo, copiaste la Venus de Velázquez de una estampa que había en el despacho de tu padre. A pesar de que has llegado a considerar que aquello fue una perversión infantil, dibujas y pintas desde entonces con auténtica obsesión, entre otros motivos por aquella fascinación que te quedó por los espejos y por el desdoble que ellos producen, así en la imagen como en la mirada. Tu mano izquierda siguió dibujando cuando por la fuerza debió abandonar la escritura, cediendo esa habilidad a la mano derecha, con la que debiste corregir además la reversibilidad de tus dictados, que en el colegio eras capaz de escribir también de derecha a izquierda. Más adelante llegaste a firmar cuadros con otros nombres, multiplicándote como artista y haciendo pródiga tu pintura. Te quedó de ello la destreza de ser ambidiestro y el doblez de un espíritu burlón que ya no vas a corregir nunca. Aprendiste a pintar bodegones con pintores locales, aunque enseguida te llamó la curiosidad a experimentar con todo lo nuevo que empezabas a conocer, imitando lo moderno, incluido aquello que te llegaba del otro lado del Atlántico. Sin embargo, más allá de lo morfológico, te descubres pronto como una persona con una inquietud artística e intelectual que trata de llegar al porqué del hecho artístico, lo que te hace abordar los temas y cuestiones de la pintura desde disciplinas distintas de aquellas propias de las bellas artes. Estudiaste entonces Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid y, consciente de las posibilidades comunicativas de la pintura, te decantas por la lingüística y explicas que fue con la intención de profundizar en los mecanismos propios del hecho de comunicar, aunque muy consciente de que tanto la pintura, la poesía o la música son lenguajes cuyo sentido se encuentra más allá del lenguaje específico de cada uno. En tus años de estudiante, Madrid te abre las puertas del Museo del Prado o de la Filmoteca Nacional, así como las muchas exposiciones de arte contemporáneo en tantas otras galerías que ya abundan en la ciudad. Y confiesas que fue el cine el que te dio la oportunidad con aquellas peliculitas que filmabas a los 20 años con tu cámara de 8 milímetros, de llegar a entrar en ese cerco inexpugnable llamado mundo del arte, a veces tan deseado y otras tan aborrecido, sobre todo por aquellos que se quedan tangentes a sus círculos. Junto a otros artistas llamados experimentales, recuerdas a Nacho Criado, a Pedro Almodóvar, entre tus compañeros de cartel, ingresas en la Galería Buades de la mano, o mejor dicho, de las páginas del calendario de 1975, que entonces diseñara Juan Manuel Bonet, figura tan importante para la difusión del arte patrio y, por cierto, medalla de honor de esta academia, siendo director del Instituto Cervantes en 2017. Así pues, de un modo azaroso, te ves entre los artistas de la que fue llamada figuración madrileña, plagada de andaluces, como tú mismo haces notar, Carlos Alcolea, Manolo Quejido, Guillermo Pérez Villalta o Luis Gordillo, que sin ser el padrino, este último sí era el de mayor de edad y también el que incorporaba un cromatismo más afín a las nuevas corrientes exteriores y del que tú reconoces, sin pudor alguno, que asimilaste como propios algunos de sus hallazgos. Tras las vanguardias y la modernidad, entraron en escenas diferentes modos de arte conceptual, aunque la pintura no había perdido vigencia, es más, vivía entonces con una gran fortaleza. En el contexto de auténticos y profundos cambios en la política y la sociedad españolas, que pueden llamarse históricos sin equívoco, vuestra generación impulsaría desde Madrid una renovación en el arte nacional que se anticipó a lo que habría de llamarse luego posmodernidad. Os zafabais del discurso reglamentado, del camino trazado por la historia o la crítica, negando en suma que el arte tuviera que ser deudor de sus propios antecedentes y abriendo las posibilidades de avanzar por itinerarios más libres y caprichosos. En resumen, la exploración del yo más huidizo de ti mismo. Era, sin embargo, una buena zona de partida. Las artes se intercambiaban en un mestizaje que provocó sin duda una honda transformación. Muy pocos años después, estamos hablando de 1979, recibes una beca del Ministerio de Cultura en Madrid, donde ya figuras como artista predilecto en las galerías de arte que entonces comienzan a proliferar en un Madrid bastante movidito. Vandrés, Bética, Juana Mordó o Juana de Espuru. A pesar de que Madrid es entonces la última escala para llegar al cielo, tú que ni diseñas ni trabajas, te despegas de aquella nueva figuración y te vas a instalar a Estados Unidos, por mor de una beca Fulbright, programa de estudio, que por cierto recibe en el 2014 el Premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional. Dejas atrás, pues, dictaduras, también estéticas, pues según tú mismo has afirmado en alguna ocasión, el artista en España estaba de algún modo forzado a hacer
arte comprometido si querías seguir adelante. Empieza ahí tu vida americana, que no es sueño y que promete ser pródiga en experiencias de arte por todo lo alto. De hecho, el mundo allí se amplía, porque allí converge el mundo, después de París. En Chicago, Boston, Seattle, New York, te encuentras con las pinturas y los artistas que habían alimentado tu sueño y tu inventario de pintor, y asimismo tus cuadros van alimentando las más importantes colecciones de arte en los Estados Unidos. Y digo bien, el Met, el Metropolitan Museum of Art, y el MoMA, el Museum of Modern Art, las dos joyas del arte moderno de Nueva York, tienen tus obras. En Chicago, el Museum of Contemporary Art y el prestigioso Art Institute. En Pittsburgh, el Museum of Art of Carnegie Institute. En Cincinnati, Los Ángeles, Santa Mónica, Milwaukee, Michigan. El inglés da un poco de... Hay que engrasarlo. Perdón. Más acá de los Estados Unidos, son también muy numerosos los museos donde se puede acceder a tu obra. El Kunstmuseum de Berna, el Instituto de Arte Contemporánea de Nápoles, la Galería de Arte Contemporánea de Roma, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo de Bellas Artes de Santander, el de Bellas Artes de Álava, de Vitoria o el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, entre otras muchas colecciones públicas y privadas. En España fueron fructíferos unos años 80, donde muchas galerías de todo el país se disputaban tu obra. Tu estancia en los Estados Unidos no es una estancia permanente. La equilibras y enriqueces con largas temporadas en Roma, donde aprendes las artes gráficas, conocimientos estos que luego ampliarás en Japón, donde la tradición y el saber en torno a la estampa es bien conocido y apreciado por su decisiva influencia en el arte moderno occidental. En los años 90, tu vida en los Estados Unidos se afianza ejerciendo como profesor invitado por la School of Art en el prestigioso Art Institute of Chicago. La docencia tiene un peso específico en tu carrera y, como tú mismo admites, habiendo aparecido de manera circunstancial, ha ido calando en tu forma de destilar el pensamiento y el lenguaje propios de tu obra plástica. En los muchos talleres y clases que has impartido, aceptas que el ejercicio de la docencia te ayuda a pensar, siendo uno de los aspectos que han sido fundamentales en la construcción de tu propio mundo artístico. Cuando se trata de comunicar a otros que esperan de ti recibir alguna enseñanza, no sirve de mucho ejercer sin el fundamento que otorga la ciencia. La enseñanza no va a ser solo un medio de transmisión, sino que se convertirá en una estrategia de comunicación. Del ejercicio de la misma surge una transformación, un cambio que afecta a las dos partes en liza. Hemos de preparar nuestro intelecto para conducir nuestra experiencia hacia afuera, como lo que es en suma una reflexión, un acto de desdoble que debe tomarse tan reversible como flexible. Apoyado por la experiencia propia, como por la ajena, todos tenemos maestros, conduces y expones tus ideas en centros de enseñanza superior como las Facultades de Bellas Artes de Málaga, Cuenca o La Laguna, en Tenerife, así como la Northwestern University de Chicago, ciudad donde también fuiste profesor invitado en la School of Art de su afamado Art Institute. Institutos y escuelas de arte como la Winchester School of Art de Barcelona, el Instituto de Estética o el Círculo de Bellas Artes, ambos de Madrid, o la mismísima New York Art School. Más tarde, y ya en Bélgica, ultimas el primer volumen de tu libro de aforismos titulado Amnesia, que presentarás en el Museo Cruz Herrera de la Línea de la Concepción en Cádiz. Brevemente y sin amnesia, recordemos tus andanzas y presencia en los espacios dedicados al arte por todo el mundo. Desde luego se me hace imposible glosar tan extensa trayectoria en este breve tiempo para la LOA sin caer ebrios de nombres, fechas y lugares en una retahíla sin fin. El gran número y la calidad de exposiciones colectivas en las que has participado te sitúan en un lugar prominente entre los artistas contemporáneos de referencia internacional. Muchas de estas exposiciones, especialmente aquellas que tratan de recoger el discurso crítico de los años 70 y 80 hasta ahora, ensayan compilaciones de los usos y modos de la figuración actual, así como su vigencia entre la proliferación de los nuevos lenguajes de lo post-heredado. Desde una primera colectiva en la Galería Vandrés se suceden las citas nacionales e internacionales en las que pueden verse tus obras. Juana de Izpuru, por ejemplo, recopila el arte de los primeros 70 en la Universidad Autónoma de Madrid y 3 años después, en el 78,
se presenta la muestra Arte Español desde 1920 a nuestros días en Taipei, en China. Este salto describe claramente cuál será desde entonces tu campo de acción como artista de reconocimiento internacional. Ya en los 80, donde no falta tu participación en las bienales de Sao Paulo, Basilea, Oviedo o Pontevedra, estás presente en algunas importantes itinerantes de muy destacado patrocinio que exponen el arte español más nuevo a lo largo y ancho de nuestro país, pero también en Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, y ya fuera de Europa, en Japón, México, Estados Unidos, India o Filipinas. Sin haber faltado colectivas en gran número durante los años 80, en los 90 y hasta hoy, incluyendo la exposición que reunió a vuestra generación con el mote de los esquizos en el Reina Sofía de Madrid, son cada vez más las galerías y centros de arte que van sumando tu obra, sus fondos y proyectos por todo el mundo. Y, por supuesto, también en Málaga. De ellos saben bien Pedro Pizarro, Alfredo Viñas, Javier Marín, Fernando Francés o Alfredo Taján, entre otros, en cuyas galerías y espacios hemos podido seguirte muy de cerca. Y sobre Amnesia, ese recopilatorio de frases, como tú las llamas, tan agudas como perversas, ya hay publicados 2 volúmenes y avance de un tercero, del cual esperamos noticias. Con el aforismo se produce el quiebro, el regate intelectual y el rejonazo final que clavas al lector con un pincel más afilado que colorido. En cierto sentido, pasas por ser un escritor que pinta. Yo somos 2, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, y con ambas manos. Yo somos gemelos. Esa ambivalencia provoca un deslizamiento del sentido, que nos enfrenta al juego sutil de la paradoja. Puede leerse en Amnesia. Yo soy 2. A decir verdad, tan solo soy una reedición. Podemos entretenernos un buen rato dilucidando si se nos antoja más interesante bucear en el denso trasfondo literario y filosófico de tu obra o dejarnos seducir por la riqueza cromática y complejidad visual de tus cuadros. Tal vez la razón y la intuición tensen nuestro apetito en direcciones opuestas, pero es esa tensión provocada la que dará sentido a nuestra exploración y seguramente algún fruto jugoso al intelecto. Tomado también de Amnesia. Si algo pinto es simplemente aquello que no puedo recordar. No pintas, nos dices, a partir de la naturaleza. Un asunto de herencia romántica de las vanguardias acabaron de abolir en el siglo XX. No pintas siguiendo ningún modelo estético. Tampoco tienes el referente de ningún estilo en concreto. No preparas tu obra desde un planteamiento previo. No hay un boceto que conduzca las líneas maestras de la obra. Sin embargo, admites que una sola frase puede poner el pie para el siguiente paso. El cuadro empieza en el bosquejo de una máxima o una sentencia, o un dicho del que aflora la idea, que se conduce por las palabras hasta la aparición de una imagen. Fuere una pipa, que no es, o el perfecto trampantojo de un simulacro. La vida imita es el doble del lenguaje. Ningún lugar real o ficticio escapa de tu escudriño, revelado a nuestros ojos en una especie de fotogramas en los que la luz es materia encrucijada entre visión y pensamiento. Si, como dice Argand, no cabe pensar en el arte sin pensar en la obra de arte, las imágenes y su fenomenología habrán de filtrar el pensamiento ante la disyuntiva de lo factible para conformar finalmente el objeto, el cuadro. El color, por encima de la forma, y a menudo directo al ojo antes que cualquier otro rayo, conforma esa luz que se hace lenguaje y es, en primer término, el que desafía y confronta al espectador, al que siempre exiges una observación activa, iniciar un viaje sin rumbo cierto. Dices también en una de tus frases que para ser libre hay que perderse. Sea como fuere, lo importante es que sigues libre en el menester de la pintura y que tu obra, que reafirma las posibilidades de un lenguaje tantas veces dado por muerto, se pierde y se propaga entre los fuegos fatuos del arte de hoy. Tu obra está allí donde puede anidar tu pensamiento y así lo ha hecho en la pintura. La pintura es ese lugar de la mente donde tú te entiendes con la imagen y con sus fantasmas, donde se registra el eco de tus resonancias. Siempre la pintura, cargada de argumentos y significados, de dobleces y de intenciones. El bufón no es solo un personaje cómico, sino dual, como Géminis. Y al decir Lot, expresa con dureza lo que es agradable y en tono jocoso lo que es terrible. A pesar de lo que pueda decirse y en la forma en que se diga,
armando y rearmando las palabras en juegos conceptuosos, la pintura queda precisamente para no querer decir nada. Todo lo que hay que decir acerca del mundo puede materializarse en la pintura. Digámoslo de otro modo, que todo contenido puede extraerse de la pintura y con ella construir un silencio cargado de sentido. En tus cuadros, como un azogue extraño donde se deforman las representaciones del pensamiento, se nos devuelve el eco filosófico de una invención, construida estética e intelectualmente para mirarnos en ella. Tal es el juego de la imaginación. La imaginación, que según el viejo Ruskin es la búsqueda de la verdad entre las brumas y bajo las máscaras, motriz de tantos procesos creativos, cobija a los fantasmas interiores que tienen que vérselas con el lenguaje de las imágenes. En una entrevista explicabas que lo de esquizos nació de la burla hacia vuestra pintura, porque, según os reprochaban, pintabais lo que psicoanalíticamente se llamaban fantasmas, pero no era cierto. Según dices tú, usábamos la fantasía para contar cosas. Por nuestra parte, hacíamos mofa de la abstracción. Decíamos que sus cuadros eran los fondos que hacían para que nosotros pudiéramos pintar encima. Los llamábamos oligofrénicos, porque pintaban muy poquito. Hacer pensar podría parecer un fin intrínseco de la pintura. Sin embargo, y para gozo de aquellos que nos refugiamos en su universo, ¿cuánto podemos pensar o hacer ruido sin perturbar nunca su siempre silenciosa presencia? De un modo constante y con más de un centenar de exposiciones individuales, ha sido construyendo el andamiaje que sustenta un concienzudo ideario pictórico que ha sido argumentando, desarrollando, desde un complejo relato intelectual. No son relatos paralelos, el de la pintura y el pensamiento, sino que se imbrican sólidamente sin que podamos librar a uno del otro, como sucede a esos gemelos siameses que en Amnesia amalgaman pareceres opuestos y disyuntivas irreconciliables. De tal modo se desarrolla una trayectoria, la tuya, la de Chema Cobo, que sin duda va a trazar aún muchas líneas, palabras y manchas maestras en el arte actual, en el que es un referente, sin duda, de primer orden. Concluyo, pues es para todos, en esta Real Academia de San Telmo, una enorme satisfacción poder contarte como uno más entre los que apostamos por la constante actualización de una vieja, que no antigua, institución que juega y aún ha de jugar un importante papel tan necesario en el arte y la cultura malagueñas. Dos vectores a los que tan alto valor y consideración hemos dado para el despegue final de esta gran ciudad del sur de Europa. Ojalá que desde la ciudad misma y desde el núcleo vivo que es esta Real Academia proliferen las colaboraciones en pos de una mayor difusión y más profundo conocimiento de las bellas artes, amplificando la proyección de sus logros a una sociedad que ya sabe de los beneficios de una cultura dinámica y abierta. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Chema. Muchas gracias, señor Fernando de la Rosa. Muchas gracias. Mientras escuchaba con mucha atención al nuevo académico y al antiguo que le respondía, me fui a los estatutos para ver cuántos miembros componen la sección de pintura. Y esta sección, que es la más tradicional y la más antigua en la academia, pues tiene 8 miembros. No sé si el tiempo lo dirá, si debemos de hacerla más numerosa, porque tampoco sabemos exactamente cuántos yoes nos trae el artista. Mientras más, mejor. Estamos dispuestos a ampliar los estatutos para que quepas entero, o quepan enteros todos los Chemas Cobo que existen. Vamos ahora, con la ayuda del artista, a descubrir el cuadro y que él, con generosidad extrema, dona a la Academia y, bueno, a agradecérselo y a decirle que esperamos mucho de muchos. Vamos.
Bueno, pues con la satisfacción de poder haberle recibido en nuestra casa, le damos la bienvenida otra vez y definitivamente a Chema Cobo y a todos ustedes nuestro agradecimiento, porque les necesitamos. Nosotros trabajamos para que ustedes puedan disfrutar, pensar y, en definitiva, tener un lugar donde el pensamiento y el conocimiento se ensanche. Muchas gracias, buenas noches, se levanta la sesión.